Bueno, vamos a continuar con el tema de la función vectorial de una curva y vamos a retomar lo que sería la definición de curva plana. Decíamos que curva plana es aquella curva en la que todos los puntos que la forman están contenidos en un mismo plano, al que vamos a llamar el plano osculador. Bueno, pues este plano lo vamos a estar requiriendo cuando trabajemos con curvas, incluso en los temas siguientes, como sería el tema de la integral de línea y el tema de integrales múltiples. Cuando se ve el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, continuamos usando o trabajando con el plano osculador de una curva. Entonces, por ello es que vamos a estar haciendo hincapié cada vez que lo utilicemos en que es nuestro plano, el llamado osculador. ¿Sí? Entonces, una curva plana será en la que todos los puntos que la forman están contenidos en ese plano y a ese plano le llamamos el plano osculador. Se puede identificar que una curva es plana si a partir de su función vectorial, una función de este tipo, podemos ver en esta lo siguiente. Vamos a recordar, hemos estado trabajando con algunas de las curvas que nosotros estamos más familiarizados, como son las secciones cónicas, y todas ellas son curvas planas: elipse, circunferencia, hipérbola, parábola, e incluso las rectas. Todas ellas pueden estar contenidas en un único plano. Sin embargo, no son las únicas curvas con las que vamos a trabajar y no son las únicas curvas que se tienen. Vamos a estar viendo muchas otras diferentes tipos de curvas. La representación tanto de su función vectorial como de las ecuaciones paramétricas, también recordar que pueden tener un número de representaciones infinito. Podemos tener muchas representaciones de la función vectorial de una curva y muchas representaciones distintas de las ecuaciones paramétricas de una curva. De una única curva en particular puede tener muchas representaciones en su función vectorial o en sus ecuaciones paramétricas. Sin embargo, en cualquiera de esas representaciones que se tengan para una curva en particular, podríamos identificar si alguna de las componentes, si al menos una de las componentes escalares, la f, la g o la h, es constante, entonces en ese momento nos estaríamos dando cuenta que esa curva es plana. Si al menos una de las componentes escalares la f, la g o la h son constantes, al menos una de las componentes escalares son constantes, la curva es plana. Entonces, la curva es plana. Aquí nada más voy a hacer lo siguiente. Si las tres, entre paréntesis, si las tres componentes son constantes, no representa una curva, sino un punto. O mejor dicho, representa un punto. Para que no pongamos todo eso. Representa un punto. Por ello, este caso o esta situación, se excluye. ¿Sí? No vamos a considerar la función vectorial en la cual sus tres componentes son constantes, porque no estaría representando una curva, tendríamos un punto. Pero sí vamos a decir que si cualquiera de las tres, si al menos una de las tres componentes es constante, eso representa una curva plana. Y en este caso podríamos también considerar dos de ellas constantes. También vamos a ver qué caso estaría representando. Entonces, dentro de ello, pues podemos decir R de t, el caso
con el que ya estuvimos trabajando en las clases anteriores. 2 seno t en j. Es más, muy simple. Aquí identificamos que seno, coseno para la representación de esta función vectorial y ambos con el coeficiente 2. Esta es una circunferencia en el plano coordenado XY. Entonces aquí podríamos circunferencia. Radio igual a 2. Pero lo que nos importa es que es plana porque se encuentra circunferencia en el plano coordenado XY. Esta circunferencia se encuentra en el plano coordenado XY. Todos los puntos están contenidos en este plano, cuya ecuación cartesiana del plano coordenado XY es Z0. Esta es la ecuación cartesiana del plano coordenado XY. Y bueno, si por curiosidad diríamos que sus ecuaciones cartesianas serían precisamente, si la estamos representando en R3, tendríamos que decir que es x cuadrada más y cuadrada igual a 4, el radio al cuadrado, cuando z es 0. Si la representamos en 3 dimensiones. Si se representa como una curva en 2 dimensiones, pues entonces nada más tendríamos esta como su ecuación cartesiana. ¿Sí? Eso depende si nos están indicando que en realidad estamos trabajando en dos dimensiones o bien en el plano XY. Y en este caso vamos a ver este otro ejemplo. R de t, vamos a suponer que ahora tenemos no sé, el 3 seno t más 1 en i, luego menos 2j más 2 coseno de t menos 3 en k. Esta otra función vectorial pues es también una con la que ya hemos trabajado. De nuevo es una cónica, y en este caso estamos considerando que para el seno o coseno estaría representando una elipse. ¿Por qué? Porque los coeficientes de seno y de coseno son distintos, y en este caso tendríamos que es una elipse. Sí, es una de las cónicas con las que ya hemos estado trabajando. Nada más diríamos que su semieje mayor pues es el de mayor valor, que en este caso sería el 3. El semieje menor sería el 2, y su centro lo encontraría en 1. En este caso es tal cual lo vemos: 1 en X, menos 3 en Z y menos 2 en Y. Ese sería el centro de esa elipse. Se encuentra en el plano Y igual a 2. Este valor constante precisamente, ¿sí? En este caso la componente G es la que toma un valor constante. Ese estaría representando, este valor constante estaría representando el plano en el cual encontramos esa curva plana, que en este caso es una elipse. Entonces, esto es el hecho de que alguna de las componentes sea constante, me está indicando la ecuación del plano, ¿sí? De manera implícita, la ecuación del plano donde encontramos esa elipse. Y esta elipse, entonces, por encontrarse ya en 3 dimensiones, tendría yo que representarla con la ecuación cartesiana. Y bueno, ya vimos cómo en este caso tendría yo que utilizar, lo vamos a hacer más adelante en un siguiente ejercicio, tendríamos que usar la identidad trigonométrica de Pitágoras, donde involucra seno, coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado, y entonces aquí llegaríamos a que la x menos 1 sobre 3, todo al cuadrado. Entonces aquí tendríamos el 3 al cuadrado sería 9,
más la z más 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, y esto lo igualaríamos a 1. Esta sería la ecuación en coordenadas cartesianas de una elipse que se encuentra en el plano paralelo al plano xz, por eso solo involucra las variables xz en su ecuación, y aquí indicamos el plano donde encontramos esa elipse. Este sería el valor constante, la y es la que toma el valor constante, x y z utilizamos la identidad trigonométrica de Pitágoras para poder llegar a la ecuación cartesiana. Entonces, otro ejemplo de curva plana. Y por último vamos a ver una curva en la cual dos de sus componentes fuesen constantes. Vamos a suponer que está en 2, aquí podríamos poner menos 3 en J, y solo en K es donde se involucra un parámetro en la tercer componente. Dos de ellas pueden ser constantes, no 3 porque entonces solamente sería un punto, pero 2 sí, y en este caso tendríamos una recta en la cual todos sus puntos de esa recta van a tener siempre constante a la x, siempre constante a la y, y la única que va a ir tomando valores diferentes es la coordenada z. Entonces sería nada más la recta paralela al eje z, que se encuentra a 2 unidades de distancia en x, a menos 3 en y, hacia acá, 1, 2, menos 3 en dirección de los reales negativos de y, esto es x, esto es y, esto es z, y entonces todos los puntos que conforman esta recta serían precisamente lo que estamos representando, una recta paralela al eje z, ¿sí? Y todos estos puntos siempre se encontrarían a 2 unidades de x, a menos 3 unidades de y una diferente z. Este sería el punto que se encuentra en el plano xy, cuya z es 0. Con una z1 pues sería 2 en x, 3 menos 3 en y 1 en z. 2 en x, menos 3 en y menos 1 en z. En fin, todos los puntos en los cuales solo varía la z sería una recta paralela al eje z, y la representaríamos en su ecuación vectorial así, y en sus ecuaciones cartesianas pues solamente tendríamos que indicar que x es igual a 2 y que y es igual a menos 3. Esto representaría dos planos, uno paralelo al plano coordenado YZ, que es el X2, y otro paralelo al plano coordenado XZ, que es el Y-3, anda por aquí. La intersección de ambos planos es la recta, y tendríamos ahí entonces esa recta, que todos estos entonces son curvas planas, una circunferencia, una recta y una elipse, ejemplificando el hecho de que cuando vemos una de las componentes o dos de las componentes constantes es porque tenemos una curva plana. En este caso el plano osculador pues sería el plano osculador. En este caso su plano osculador pues era el plano Z0, este es el plano osculador porque se encuentra en el plano coordenado. Y vamos a ver la recta, como son muchas los planos que la pueden contener, no solo estos, sino un número infinito de planos pueden contener a esta recta. Estos solo son algunos paralelos a los planos coordenados, pero pueden ser muchos los planos que la contengan, y precisamente por esta característica de toda recta, que son muchos los planos que la pueden contener, no definimos a uno en particular como su plano osculador, son muchos los planos que la contienen, entonces nunca se define un plano osculador en una recta, pero lo vamos a ver también más adelante cuando trabajemos con la recta como un caso particular. Bueno, entonces esto sí, si se tiene la ecuación vectorial, hay otra condición que sería, vamos a enunciar la número 2, esta como la número 1, y la número 2 sería
aquella en la que decimos que si encontramos una relación lineal, si al menos dos de las funciones de las componentes escalares f, g o h tienen o se relacionan o tienen una relación lineal. Entonces, si al menos dos de las componentes escalares tienen una relación lineal, estaríamos hablando de que esa función vectorial representa una curva plana. Por ejemplo, ya vimos nosotros el caso de r de t. Aquí podríamos tener que t cuadrada en i más 2t cuadrada en j más t más 1 en k. ¿Sí? Aquí tenemos estos componentes como las componentes de una función vectorial cualquiera. Y en este caso, ¿dónde encontramos una relación lineal? Bueno, si decimos que x es igual a t cuadrada y que y es igual a 2t cuadrada, sus ecuaciones paramétricas, t más 1, podríamos relacionar a la x y a la y de manera que podemos decir que y es igual a 2 veces x. Ahí está la relación lineal, ¿sí? En este caso, ambas tienen el parámetro t elevado a la segunda potencia. Entonces, en ese caso podemos llegar a una igualdad entre ellas al despejar a t cuadrada en ambas. Podemos decirlo así, si gustan, para que se vea la manera en que llegamos a ella. Como tienen el mismo parámetro elevado a la misma potencia, entonces despejando t cuadrada de ambas e igualando, ese sería el procedimiento que hacemos siempre que identificamos que ambas tienen o están en función del mismo parámetro y dado en la misma forma, por así decirlo. Y si es así, entonces al despejar que es el mismo en ambas, e igualar, pues tendríamos que sería x, o como hace un momento lo expresé, y igual a 2x, que es exactamente lo mismo. Esta es una relación lineal entre nuestras variables x y y. Ya está representando el plano en el cual voy a encontrar esta curva. Entonces, a ver aquí, que sería, ¿sí? Nada más ya, si quieren llegar a la ecuación cartesiana, pues entonces únicamente tendríamos, despejando también t de z, encontrar t de z igual a t más 1, se tiene que t es igual a z menos 1. Y ya así en la x o en la y, para llegar a obtener al menos dos ecuaciones cartesianas que representen esta curva. Pero a mí lo que me interesa es que encontré una relación lineal entre dos de sus componentes. Cartesianas. Una de ellas obviamente es esta relación lineal que encontré entre ambas, en este caso para que podamos visualizar que esto ya es la ecuación de un plano. Esta es la ecuación de un plano de la forma ax más by más cz más d igual a 0, como es la ecuación.
que es el valor de t al cuadrado, o bien en y entonces sería 2 veces este término al cuadrado. Cualquiera de esas dos me lleva a la ecuación, a la segunda ecuación cartesiana que podría representar esta curva. Entonces x es igual a z menos 1 al cuadrado. Y esa representaría una parábola, pero ya no está en un plano, en ninguno de los planos coordenados, obviamente, ni en y0, ni en z0. Es decir, z igual a un valor constante como un plano paralelo al coordenado xy, o x igual a un valor constante que represente a un plano paralelo al yz, o a un plano paralelo al xz. Ya no se encuentra en ninguno de estos planos. En este caso, este es un plano oblicuo y por consiguiente está cortando a este cilindro parabólico. De hecho, podría ser el único caso en el que no podría representar esa intersección de ambas superficies una parábola fuese que ese plano fuera paralelo al cilindro, que fuera en este caso un cilindro de esta manera y que tuviéramos en la proyección. Esto sería así y así. Bueno, que fuera paralelo el plano al cilindro parabólico, y en este caso incluso ni podría existir intersección entre ellos, o bien que el plano estuviera solo siendo tangente al cilindro parabólico, y en ese caso la intersección o la intersección entre ambos sería la recta tangente que Bueno, les decía yo que a los casos que podíamos tener, entonces, entre un plano y un cilindro parabólico podrían ser esos. Incluso también podría estar cortando de esta manera el plano al cilindro, y lo que veríamos en la intersección serían pues dos rectas, una por acá y otra por acá, algo así. Sí, el corte de ese cilindro y ese planito podrían ser también dos rectas. Pero bueno, en este caso no tenemos ninguna de esas tres situaciones que planteo. En este caso podría ser un cilindro que en lo vemos, participan en él las variables x y z, quiere decir entonces que estamos viéndolo con su vértice en z igual a 1, en z igual a 1, para cada valor de x tenemos dos valores en z, para cada valor de x tenemos dos valores en z, algo así. Bueno, no sé, en este caso, algo así. Y bueno, este cilindrito va a estar siendo cortado por un plano. El plano pasa por el origen, ¿sí? Y la traza que veríamos en YZ sería, en XY sería algo así, pasa por el origen para una pendiente 2, 1 en la relación es 2 en la ordenada, 1 en la abscisa, más o menos algo así. Entonces, esto sería plano aquí. Y el corte de ese plano y de ese cilindro parabólico, pues tendría que llevarnos a la curva que estamos representando, la curva de intersección en este caso, pues tendría que ser una parábola. Entonces esa es la parábola con la que andamos trabajando en este caso, pero al fin y al cabo pues es una curva plana, toda ella está contenida en el plano osculador y por consiguiente es una curva plana.
Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar ahora uno en el que su ecuación vectorial tuviese de nuevo en la primera y en la segunda componente los mismos valores. Pero en la tercer componente, t cuadrada menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Ahora sí tenemos una relación, relaciones lineales entre todas las variables, porque todas ellas están en función de t al cuadrado. Entonces, si tomamos a las primeras ecuaciones paramétricas, x sería t cuadrada, y sería igual a 2t cuadrada, y z sería igual a t cuadrada menos 1. De ser estas las ecuaciones paramétricas, podemos tomar de nuevo a 1 y 2 y llegar a lo mismo que hace un momento, a que y es igual a 2x. Entonces con 1 y 2 realizando lo mismo, porque tenemos en este caso las mismas dos primeras componentes, tendríamos que las ecuaciones cartesianas una de ellas va a ser de nuevo y igual a 2x, ¿sí? Porque estoy relacionando a las dos primeras ecuaciones. Si x es igual a t cuadrada, pues entonces y va a ser igual a 2x. Si relacionan a las dos últimas ecuaciones, tendrían algo similar. Podríamos decir que al despejar a t cuadrada, tenemos que t cuadrada es igual a y sobre 2. Y al sustituirla en z, tendríamos que z es igual a y sobre 2 menos 1, que es la ecuación de otro plano. La pueden representar así o multiplicarla toda por 2 y tendríamos entonces sería 2z igual a y menos 2. ¿Ah? Multiplicándola por 2 sería 2z igual a y menos 2. Toda multiplicada por 2, pues nada más para no ver en este caso este elemento como un número fraccionario, y tendríamos entonces Incluso se podrían haber relacionado la primera con la última, y en ese caso veríamos solo z igual a, en lugar de t cuadrada, sustituimos x, z igual a x. Entonces, recordando, no es única la representación de las ecuaciones cartesianas de una curva. Podemos tener otras representaciones de las ecuaciones cartesianas de la curva. Otra podría ser el que tomáramos a la primer plano, y en este caso a la relación que se da entre la primera y tercera o última de las ecuaciones, que sería z igual a x menos 1. Esa sería otra representación en este caso de esta curva, que probablemente ya la identificaron como aquella curva que se da con la intersección de dos planos. Esta es la ecuación de un plano, esta es la ecuación de otro plano, entonces aquí tenemos también dos planos. Este es un plano, este es otro plano, la intersección de estos planos. E incluso podemos tomar al plano que obtuvimos con la segunda y tercera ecuación y al plano que se obtiene con la primera y tercera ecuación. Entonces podría ser la tercera representación de la misma recta. Aquí lo obtuvimos z es igual a x menos 1. Y entonces tener una tercera representación de la misma recta como la intersección de los planos z igual a x menos 1, y el que sigue sería 2z igual a y menos 2. ¿Sí? Toda recta, ya les comentaba yo hace un momento, una recta es la intersección en realidad de muchos planos. Hay muchos planos cuya intersección es esta recta. Tomando solamente dos de todos esos, de ese número tan grande de planos cuya intersección es la recta, con dos de ellos vamos a obtener la recta como intersección, y será la misma recta, ya sea que los representemos con la intersección de estos dos planos, o con la intersección de estos otros dos, o con la intersección de estos otros dos. Y podemos encontrar
muchas más parejas de planos cuya intersección es la misma recta. Entonces, en este caso, precisamente por esta característica que tiene la recta, les decía, ninguno de ellos los vamos a nombrar, o ninguno de ellos va a representar el plano osculador. ¿Sí? Ninguno de estos planos será el plano osculador. Entonces nos vamos a quedar con ello. Ahora bien, como hemos estado obteniendo las ecuaciones las ecuaciones paramétricas, la función vectorial y las ecuaciones cartesianas en cada uno de los ejemplos que hemos visto, pueden darse cuenta también que partiendo de las ecuaciones cartesianas de una curva, en ellas también podríamos identificar si la curva es plana o no. Si una de las dos ecuaciones representa la ecuación de un plano, es decir, es la ecuación de la forma ax más by más cz más d igual con 0, es decir, la ecuación general de un plano, entonces, en este caso, esta es la ecuación de un plano, 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 y así sucesivamente. Si en las ecuaciones cartesianas que representan a una curva, una de las ecuaciones es un plano, o ambas es un plano, es porque la curva es plana. ¿Sí? Sí, vamos a anotar esto. Otra manera de darnos cuenta de si se tienen las ecuaciones cartesianas que representan una curva. Sí, recuerden que son superficies siempre estas. Entonces, y una de ellas representa la ecuación de un plano, entonces este es el plano osculador y la curva es plana. Entonces, si esto se da, tenemos ahí el plano osculador y la curva es plana. Y la curva es plana. Entonces ese sería el caso, ¿no? Tenemos una de las dos. Sin embargo, esto no es garantía o esto no es una condición necesaria. En realidad podríamos tener el caso en el que ambas no fueran planos y aún así es una curva plana. Lo vamos a ver. Pero todas aquellas curvas por las que hemos estado a las cuales hemos estado llegando en cada uno de los ejemplos, es un ejemplo de esto, z menos 1 al cuadrado, estoy representando esta es la ecuación de un plano, este es el plano osculador, esta curva es plana. En los ejemplos anteriores también tuvimos otras, ya no las recuerdo, no, creo que una recta era x igual a menos 3 y y igual a 2, no sé, y otra curva era la de la elipse, que tampoco recuerdo cómo es su ecuación, algo así, no sé, era 9 y aquí z 2 o menos 3, esto es lo de menos, ¿sí? En este caso lo que importa es que todas ellas representaban curvas planas. Aquí identificábamos al plano, aquí está el plano osculador, aquí también encontramos
En este caso era una recta, ya dijimos que en una recta por el hecho de que es la intersección de un número infinito de planos, pues ninguno de ellos puede ser o resultar el plano osculador. Aquí sí, este sería un cilindro elíptico, con centro fuera del origen o no coincidiendo con los ejes coordenados, en este caso con ninguno de los ejes coordenados, y este sería el plano osculador. Entonces aquí tendríamos un cilindro elíptico y la intersección de este con el plano osculador sería entonces lo que nos lleve a una elipse. En este caso aquí teníamos un cilindro, este es el plano osculador, aquí teníamos un cilindro parabólico y la intersección era esta parábola. Y bueno, en todos ellos identifican ustedes a una de las ecuaciones como la ecuación de un plano. Una de las ecuaciones como la ecuación de un plano, todas ellas son curvas planas. Todas ellas son curvas planas. Acá también tenemos otra recta. En cualquiera de estas ecuaciones cartesianas que representan a la recta, identificamos un plano, es una curva plana. Pero les decía yo, puede existir el caso en el cual, sí, esta no es una condición necesaria para que lo sea. Podrían ustedes tener de manera implícita el plano dentro de las ecuaciones que representan, a las ecuaciones cartesianas que representan a una ecuación. Una curva plana puede estar representada por la intersección de dos superficies en sus ecuaciones cartesianas y ninguna de estas representa un plano. Ejemplo. ¿Qué les parece si ahora tuviéramos, vamos a suponer, una esfera? Déjenme nada más hacer un poquito más hacia allá para que no... Una esfera, y una esfera muy simple, aquella que tiene su centro en el origen. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada y 6, por ejemplo, y Z igual a X cuadrada más Y cuadrada. Dos superficies que ya hemos trabajado con ellas, que ya podemos identificar. Entonces en este caso, esta es la ecuación de una esfera. Y esta es la ecuación de un paraboloide circular. La intersección de ambos pues va a ser, en este caso, este paraboloide circular tiene su vértice en el origen. El origen satisface la ecuación 0, 0, 0, esto lo contiene, y abre hacia arriba. Entonces vamos a dibujarlo rápidamente, así de manera muy simple, no nada complejo, algo así. Estos son sistemas de referencia y tendríamos un paraboloide circular así. Entonces este sería el paraboloide circular con el que se está trabajando, y en este caso una esferita que sería entonces la X, la Y y la Z por aquí. De radio, ¿qué dijimos? Radio 6, por acá le di un radio, bueno, entonces más o menos raíz de 6 sería entonces como 2 y fracción.
algo así. Una esfera, y en este caso, entonces, tendríamos que 1, 2 y algo, ¿sí? Como la raíz de 6 es 2 y fracción. Entonces, ahí sería entonces la intersección de ese paraboloide circular y esa esferita, pues la intersección sería una circunferencia. Aquí estaríamos viendo una circunferencia. En la intersección de ambas sería una circunferencia. Esa sería la circunferencia que representa la intersección. Y como tal, una circunferencia es una curva plana. Entonces tenemos que la intersección es una circunferencia de intersección. Entonces esta curva representa esa circunferencia y es una curva plana. Sin embargo, aquí no estoy identificando a ninguna de las ecuaciones como la ecuación de un plano. Pero como no son la única pareja cuya intersección representa dicha superficie, que diga dicha curva, entonces lo que pueden hacer es encontrar ese plano, ¿cómo? Sustituyendo esta ecuación, la ecuación del paraboloide circular, en la ecuación de la esfera. Entonces, sustituyendo la ecuación del paraboloide en la ecuación de la esfera, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 6. Este término lo sustituimos por x cuadrada más y cuadrada para que quede todo en función de z. Entonces quedaría z más z cuadrada igual a 6. ¿Sí? Todo esto es x cuadrada más y cuadrada. Y aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Si la identifican sería z cuadrada más z menos 6 igual a 0. Una ecuación de segundo grado cuya de solución son dos valores en z. Vamos a ver si aquí, así, vamos a por el método áspero encontrar dos valores que multiplicados den menos 6, a ver si 6 y 1, pero no suma no, 6, 3 y 2, y cuya suma sea 1 positivo, que es el coeficiente de este término. Entonces, 3 por 2 son 6, pero es positivo, y la suma, para que sea positiva, así. Entonces, la suma es 1, y la multiplicación es menos 6, sí, ahí están. Esos son los dos valores. Sí, de no aplicar el método áspero, pues utilizaríamos la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. De estos dos valores, por lo que veo, solo uno va a ser solución. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en la intersección entre una esfera y un paraboloide circular, pues es única, es esta circunferencia, y esa circunferencia se debe de encontrar en un plano, que es el que estoy buscando, y ese plano pues es solo uno, y va a tener ecuación z igual a un valor constante, porque estoy considerando un plano paralelo al coordenado xy. Uno de estos dos no es solución. ¿Cuál no lo es? Sustituyendo en la ecuación del paraboloide, que es x cuadrada más y cuadrada, no podría ser z igual a menos 3, porque tenemos de nuevo la suma de dos cuadrados, de dos números elevados al cuadrado, y debe ser siempre un valor positivo. Entonces el primero no es solución real, este no es solución real, no dentro de los números reales, no es solución real. Entonces la única solución real es esta es nuestra solución. Esta, porque si sustituimos en esto, si lo cumple, igual a 2. Esta es en realidad la ecuación de esa circunferencia. Es esta x cuadrada más y cuadrada igual a 2. Es la ecuación que veríamos en esa circunferencia. Y vemos entonces que si es así, ahí está. Esa sería entonces la ecuación que queda en la intersección de paraboloide y esfera. Y en este caso, el plano es el Z2, este sería el plano osculador, este sería el Z2. Este sería el Z2, este sería el plano osculador. Bueno, aquí plano osculador. Y podemos visualizar otras formas de representar la misma circunferencia con la intersección precisamente del plano osculador, que es z igual a 2,
y el paraboloide circular, o la intersección del plano Z2 y la esfera, o incluso de un cilindrito que podría ser un cilindro de ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 2, un cilindro circular de ecuación, aquí, ahí está, un cilindro cuya ecuación es esa. Sí, ahí estaría un cilindro de esta ecuación y con el plano Z2. Entonces, otras representaciones de la misma curva, en las otras representaciones de la misma curva puedo ver al plano osculador. Ahí está, otras representaciones de la misma circunferencia, otras representaciones, nada más ver si en este caso se está grabando, otras representaciones de las ecuaciones cartesianas. De la circunferencia, pues serían, si yo utilizo al paraboloide circular y la intersección con el plano Z2, o bien si utilizo a la esfera y en este caso no va a caber, rápidamente, C paraboloide Z igual a x cuadrada más y cuadrada con Z igual a 2, o C con esfera x cuadrada y cuadrada más Z cuadrada igual a 6 y el plano Z2, o bien con el cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 2, si era 2, y Z igual a 2. Estas dos superficies, la intersección es la misma circunferencia, estas dos superficies, la intersección es la misma circunferencia, y estas dos superficies, la intersección es la misma circunferencia, y en estas representaciones sí identificamos al plano osculador, al plano osculador, al plano osculador o plano que la contiene, porque pues está en la intersección de cada una de esas parejas de superficies. Entonces pudiera ser que no visualizamos al plano osculador a partir de las ecuaciones cartesianas, pero sí lo podemos obtener de esta manera al sustituir una en otra y encontrar entonces cuál de estos valores es el que representa el plano osculador, y así poder tener otras representaciones de la misma circunferencia. Y bueno, cualquier otra curva vamos a poder obtener diferentes representaciones en sus ecuaciones cartesianas, paramétricas y la función vectorial. Vamos ahora a ver un ejemplo de lo que serían unas curvas en las cuales no es plana. Vamos a decir ahora cuando una curva no es plana, o curvas no planas. Curva no plana, con eso ya estamos indicando. Entonces, ya vimos cómo identificar una curva plana desde su ecuación vectorial o sus ecuaciones paramétricas, que son dos representaciones de lo mismo, y en un momento dado también de las ecuaciones cartesianas, cuando identificar que es una curva plana. Si una de ellas representa un plano, es una curva plana. Ahora, una curva no plana es aquella en la que al menos un punto no está contenido en el plano que contiene a todos los demás puntos de esa curva. Entonces, es aquella en la que al menos un punto de ella no está contenido en el plano
que contiene a todos los demás puntos de la curva. Con un punto de la curva que no esté contenido en el plano que contiene a todos los demás puntos de la curva, se dice que la curva no es plana. Entonces, vamos a ver que algunos de los ejemplos de estas curvas planas, uno de los ejemplos que más vamos a estar utilizando a lo largo del curso en este tema y en los siguientes va a ser la hélice. La hélice circular en este caso. La hélice circular es un ejemplo de una curva no plana y esta pues es, si la consideramos como una hélice que tiene su eje de simetría coincidiendo con el eje Z, sería una hélice que va en esta forma. Es como un resorte. Bueno, tendría que ser aquí todos más o menos medir lo mismo. Un resortito, eso sería lo que estamos representando como una hélice circular. Circular porque toma como base un cilindrito circular. Entonces aquí hagan de cuenta que se tiene un cilindro cilindrito. Esa sería como la base que toma para que no es parte de ella, sino simplemente lo estoy dibujando muy levemente para que se vea que es la base de la hélice. La hélice solamente sería ese resorte. Es algo así como esto, un resorte de este tipo. Esta es una hélice. En este caso sería esta. La ecuación o la función vectorial que representa a una hélice con su eje de simetría coincidiendo con el eje Z sería la siguiente. Sería esta. R de T igual a como ese radio del cilindro que es la base, A es el radio coseno de T en I más A seno de T en J más una B por T en K. Esa sería entonces la ecuación o la función vectorial de una hélice. De nuevo, R de T igual a A coseno de T en I más A seno de T en J más B por T en K. Esa sería entonces ¿Quién es A? Les digo, A va a ser el radio de ese cilindro que se toma como base. B va a ser el coeficiente de T aquí, va a ser un valor que está relacionado a qué tanto abre esa hélice, ¿sí? Cada uno de esos ciclos, qué tanto está abierto uno con respecto al otro o qué tan cerrados están. Entre más cerrados, este número sería más pequeño. Entre más abiertos, este número sería más grande. Obviamente también el radio de este cilindrito pues está asociado a qué tan grande es nuestra hélice. En este caso el radio de este cilindro sería el que tenemos en este resorte. Si el resorte fuera más grande, pues ese radio, ese valor de A sería más grande. ¿Se dan cuenta de la similitud que tiene la ecuación de una hélice con la ecuación de una circunferencia? Nada más con el hecho de tener esto ya representa una circunferencia, ya sea que la Z sea 0, es decir, que la estoy representando en el plano Z0 o plano coordenado XY, o ya sea que aquí se tiene un valor constante en Z.
más 4, más 5, menos 2, etcétera. Cualquier valor constante en z estaría representando una circunferencia de radio igual a A, que se encuentra o bien en el plano Z0 o en cualquier plano paralelo al plano coordenado XY o al plano Z0. Entonces, hay que tener cuidado cuando se están identificando las ecuaciones o la curva en su función vectorial. Esto marca la diferencia. El tercer componente en una hélice también está en función de t. Todas son función de t, ninguna de ellas va a ser constante. Ninguna de las componentes va a ser constante. Por ello, esta curva pues no es una curva plana, ninguna componente es constante. No sería posible ver que todos los puntos de una hélice estuvieran contenidos en un único plano. ¿Sí? Vamos a ver cómo, ya les había mencionado, como cada punto de la hélice está asociada a 3 diferentes planos: el osculador, el rectificador y el normal. Y lo mismo a 3 vectores que le llaman los vectores, el triedro móvil. Son 3 vectorcitos, uno tangente, uno normal y uno binormal, todos perpendiculares entre sí. Este modelo también lo realizaron algunos de sus compañeros en semestres anteriores. Es una hélice y en él ejemplificaron los 3 vectorcitos, uno que sea tangente a la curva. El vector normal siempre, lo vamos a ver, el vector normal siempre estará indicando hacia el interior de la concavidad de la curva. Entonces, en este caso, este vector normal al vector tangente y asociado a cualquier punto de la hélice, siempre indicará al interior de la concavidad. Y el vector tangente, como su nombre lo dice, pues siempre será un vector tangente a la curva. Y el vector binormal tiene que ser normal a ambos, tanto al tangente como al vector normal. Entonces son 3 vectorcitos que forman un ángulo de 90 grados entre sí, todos perpendiculares entre sí o todos ortogonales entre sí, como quieran mencionarlo. Y hay 3 planos, ¿sí? Siempre conteniendo a 2 de ellos y el tercero como el vector que sale normal al plano. Entonces son 3 planos que contienen a 2 de esos vectores y el tercero será un vector normal al plano. Entonces, el osculador en particular es el que contiene al vector tangente y al vector normal. Y el vector que es normal a ese plano, o que sale normal al plano, pues sería el vector binormal. Ese siempre será un vector normal al plano. Estos 3 vectorcitos tienen la característica de ser ortogonales entre sí y además unitarios. Siempre los estamos considerando 3 vectores unitarios. Entonces, cualquiera que sea el punto en esa hélice, vamos a tener esos 3 vectores. Y en cada punto de la hélice, los planos osculador, normal y rectificador serán distintos. Aquí es el plano rectificador, aquí estará el plano rectificador, aquí estará el plano rectificador. Y en cada punto el plano normal sería el que contiene a lo tangente normal. Aquí sería uno. Aquí sería otro, el plano osculador. Aquí sería otro, el plano osculador, el que contiene a los vectores tangente y normal. Entonces el plano osculador va a ir cambiando en cada punto de la hélice, haciendo siempre un plano que contenga a los vectores normal y tangente. Y el plano normal siempre será un plano que se vea como en un plano del cual sale la curva, es decir, un plano para el cual la curva es normal o un plano donde la curva y el plano son normales. Entonces, ese plano normal, por eso el nombre, es un plano normal a la curva. Siempre pareciera que la curva sale del plano normal. Ese plano normal lo obtenemos conteniendo a los vectores normal y binormal, y para ese plano normal el vector que es normal a él es el vector tangente. Entonces el vector tangente sería el que es el vector normal al plano normal a la curva. Entonces, 3 planos, el rectificador, el normal
y el osculador están asociados a cualquier curva no plana. Pero en ellos, esos tres planos serán distintos en cada punto de la curva. Y tendremos asociados también los tres vectores del triedro a cualquier punto. Esto entonces sería una hélice que tenga su eje de simetría coincidiendo con el eje Z. Una hélice que tenga su eje de simetría coincidiendo con el eje X sería lo voy a escribir allá para que no se... Entonces, una hélice, creo que por lógica probablemente ya han deducido cuál sería la ecuación de esa hélice. Sería así, R de T, ahora el término, esta constante por T estaría en I, en la primer componente, y tendríamos a coseno de T en J y a seno de T en K, y esta sería una hélice cuyo eje de simetría se encontraría coincidiendo con el eje X. Entonces esa hélice se comportaría así. Bueno, esa sería una hélice. Y por último, X, Y y Z, tendríamos la hélice que tiene su eje de simetría, R de T, igual a, en este caso, a coseno T en I. Ahora en la componente en J, la componente Y, es donde encontraríamos a la B por T. Entonces esto sería seno en T en K. Y este sería el caso de la hélice que tuviera su eje de simetría en Y o coincidiendo con el eje Y. Lo veríamos así. Entonces esa sería la hélice en ese caso. Y bueno, se pueden llegar a sus ecuaciones paramétricas. Serían X igual a coseno de T, Y igual a seno de T y Z igual a B por T. Sus ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones cartesianas serían unas, ¿verdad? Porque vemos en que tenemos varias formas de representarlas. Es tomando a las dos ecuaciones primeras, a X y a Y, y aplicando la identidad trigonométrica de Pitágoras. Entonces aquí aplicamos identidad trigonométrica de Pitágoras, identidad o por identidad trigonométrica Pitágoras. Sería aquí x cuadrada, x cuadrada sobre a cuadrada, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Esto sería el coseno y esto sería el seno. Esto sería coseno cuadrado de t. Esto sería seno cuadrado de t. La suma debe de llevar a 1. Esta es la identidad trigonométrica de Pitágoras. Entonces lo único que hacemos es despejar coseno, despejar seno. Quedaría x entre a es el coseno, y sobre a es el seno. Al elevar al cuadrado el coseno y al elevar al cuadrado el seno, pues tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada y debe ser igual a 1 aplicando la identidad trigonométrica de Pitágoras. Entonces esta sería la ecuación cartesiana de un cilindro. X cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. ¿Cuál cilindro? El que nos está sirviendo de base. Ese que tiene radio A. Este es el radio que visualizábamos desde la función vectorial.
¿Quién será la segunda ecuación cartesiana? Bueno, como su nombre lo dice, ecuaciones cartesianas deben solo estar en funciones de las variables cartesianas. Entonces, solo debe de quedar en términos de x, y o z. Y debemos eliminar al parámetro t. Entonces, una manera de eliminar al parámetro t es considerando que t es igual a, a z sobre b. T es igual a z sobre b. Entonces, como t es igual a z sobre b, pues entonces puedo representarlo ya sea aquí, x será igual a coseno de z entre b, o bien utilizar la segunda ecuación paramétrica, es y igual a seno, en lugar de t, colocar z entre b. Y esa sería la manera de representar las ecuaciones cartesianas. Entonces aquí tendríamos que, ya sea x o ya sea y, quedaría a coseno, y en lugar de t, que es el parámetro, coloco z sobre b. Esta sería una representación, o la otra representación sería o que c fuera x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada, cuando y es igual a seno de z entre b. ¿Sí? Cualquiera de estas dos parejas de ecuaciones son o representan las ecuaciones cartesianas de esta hélice. Y así podemos ir obteniendo para cada una de ellas sus ecuaciones cartesianas. Ahora, ¿qué sucedería si en lugar de representar la x con el coseno, la represento la x con seno? Es decir, aquí al aplicar la identidad trigonométrica, solo cambio el orden de los factores, sería seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces la x estaría asociada a seno y la y a coseno. Pues va a suceder exactamente lo mismo que ha sucedido con las demás curvas. Cuando se cambian estos dos elementos, se llega a representar la misma, solamente le estamos cambiando la orientación. Aquí la orientación, veríamos que en un momento dado, cuando se está incrementando la t, que en este caso es un ángulo, es el argumento del seno y coseno, cuando lo vamos incrementando desde t a 0 y luego t igual a pi medios, podremos ir avanzando sobre la curva hacia arriba, si fuese una la orientación, aquí en pi. Cuando cambiamos la orientación es al revés, al ir incrementando t, pues ahora vamos hacia abajo en las representaciones de todos los puntos de la hélice. Aquí encontraríamos un punto cuando t es igual a 0, luego incrementamos en t igual a medios y encontraríamos otro punto hacia abajo, y cuando incrementamos la t, otro punto. Entonces la orientación puede ser que nos haga subir sobre la hélice para la posición de cada punto que vamos obteniendo, o bien que nos haga bajar, por así decirlo, o ir desplazándonos sobre la curva, bajando en ella para cada punto que vamos obteniendo al incrementar t. Entonces esas son las dos orientaciones, una que nos hace subir en ella y otra que nos hace bajar. Y la intersección de estas dos superficies, si ustedes las identifican, ya decíamos, este es un cilindro circular, este es un cilindro circular, y este sería un cilindro cosenoidal. La intersección de ese cilindro cosenoidal y de ese cilindro circular, pues nos va a llevar a la hélice. Y bueno, un cilindro circular, no hay problema, lo puedo, pero el coseno nada más sería identificar, o mejor dicho, lo que es la función coseno, la voy a representar como un cilindro. Entonces un cilindro de la función coseno sería algo así. Entonces ahí tendría yo el cilindro cosenoidal, o si quiero enviarlo más pequeño, algo así. Esto sería un cilindro cosenoidal y lo estaríamos trabajando como tal. Y la intersección de ese cilindro nada más lo estaríamos representando en XZ. Entonces ese cilindro cosenoidal lo veríamos en XZ.
y este estaría cortando aquí sería algo así, este que fuera la X, esta que fuera la Z, entonces el cilindro cosenoidal iría así. Está multiplicado por el radio de este, entonces aquí atravesaría en A. En lugar de ir el coseno de menos 1 a 1, pues ahora iría de menos A a A. Cuando toma ambos valores o los límites de coseno, va a ir de menos A aquí, y entonces iría así el coseno. Así, bueno, algo así. ¿Sí? Donde X este es el valor de coseno y Z va a tomar los valores aquí en 0, el coseno va a ser A, y luego aquí sería pi medios, aquí se tomará el valor de pi medios, este argumento sería pi medios, es decir, Z sobre B sería pi medios, aquí sería pi, aquí sería otra vez 3 pi medios, y aquí otra vez 2pi, y bueno, así incrementando Z de manera que este argumento tomara el valor de pi medios, pi, 3 pi medios, etcétera, iríamos representando eso. Y acá abajo tendrían los valores menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, y entonces iríamos obteniendo lo que sería ese cilindro, y el corte en XZ lo veríamos como la función coseno, ¿sí? Pero ese es un cilindro, y ese cilindro al cortar ese cilindro cosenoidal, al intersectar con el cilindro circular, lo que nos va a llevar es a encontrar o a representar la hélice circular. Y lo mismo podemos ver aquí, lo podemos ver acá. Y esta hélice es con la que vamos a estar trabajando por lo regular, pero no quiere decir que solo exista las hélices circulares. Tenemos también hélices cuya base es un cilindro elíptico, entonces las veríamos como una hélice elíptica. Incluso la base podría ser un cono, así, en lugar de ser un cilindro circular, que fuese un cono. Y en este caso la hélice la veríamos así, así o así. Bueno, algo así, ¿no? Entonces iría tomando como base al conito para ir formándose. Estas figuras de alguna manera las visualizamos. Hay una estación cerca de Seúl, o la estación del Metrobús que está cerca del servicio social, y la escalera o la manera de la rampa para llegar o acceder al andén es una hélice de esta forma, es una hélice que tiene como base un cono. Entonces al ir subiendo por ella, pues vamos haciendo, va siguiendo esta forma. Entonces esa sería otra hélice, que obviamente tampoco es una curva plana, en la cual podemos ver. Esta hélice ya no tiene su base un cilindro circular. Entonces vamos a estar trabajando básicamente con hélices circulares, en la cual la base es un cilindro circular, y como ejemplo de él. Vamos a tomar esta. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí y vemos en otro video otros ejemplos.